buenas tardes. Mientras observamos el constante fluir del tiempo y las transformaciones que nos rodean, a menudo nos asaltan interrogantes fundamentales sobre nuestro lugar en este devenir. ¿Cómo podemos comprender la profunda crisis que parece permear nuestra época, despojándonos de la claridad y el sentido? Y, en medio de esta incertidumbre, ¿qué misión nos corresponde a nosotros, la generación actual, para forjar un camino hacia el futuro? Estas preguntas, que resuenan con una vigencia particular hoy, nos invitan a regresar a una obra fundamental del siglo XX, El tema de nuestro tiempo, de José Ortega y Gasset, publicada en 1923. Esta obra no solo fue la primera exposición madura de su pensamiento filosófico, sino también una respuesta a una Europa sumida en una profunda crisis espiritual tras la Primera Guerra Mundial y una España en medio de la crisis del sistema de la Restauración. Ortega sintió la necesidad de decir adiós a todo eso y de crear nuevos principios y valores para llenar el vacío que dejaba el agotamiento de las ideas precedentes. El tema de nuestro tiempo tuvo una significativa repercusión tanto en España como internacionalmente, siendo traducido al alemán en 1928 y reseñado por el New York Times tras su edición en E.U. Fue considerado uno de los libros importantes de Ortega, y su filosofía sentó las bases de su filosofía de madurez o segunda navegación. En el tema de nuestro tiempo, Ortega articula ideas centrales como su raciovitalismo y su perspectivismo. La tesis central es que la razón pura, heredera del racionalismo y el idealismo, debe ceder su imperio a la razón vital, entendiendo el pensamiento como una función intrínseca y al servicio de la vida misma. El perspectivismo complementa esto, al postular que la realidad se nos presenta siempre desde una perspectiva única e insustituible, que es su organización, no una deformación. Así, cada individuo y cada generación se convierte en un órgano de conocimiento necesario, y la verdad integral solo puede alcanzarse mediante la articulación de estas múltiples perspectivas en un proceso histórico. Un concepto clave para Ortega es la teoría de las generaciones. Él la define como un grupo humano de contemporáneos que funciona como el gozne sobre el que se mueve la historia, articulando la minoría y la masa. Cada generación tiene una doble tarea: recibir la cultura establecida, ideas, valoraciones e instituciones y, al mismo tiempo, dejar fluir su propia espontaneidad. La sensibilidad vital, esa sensación radical ante la vida o cómo se siente la existencia, es el fenómeno primario en la historia que define a cada época. La razón vital como superación del racionalismo y el idealismo. El concepto central del libro es la razón vital. Ortega argumenta que la razón pura tiene que ceder su imperio a la razón vital. Esta tesis invierte la relación tradicional entre vida y cultura, postulando que la cultura y la razón no pueden dañar la vida, que es su soporte. El pensamiento es una función vital como la digestión o las secreciones glandulares, fenómenos generados por la vida en un individuo orgánico. La razón vital se distancia de la razón pura kantiana y del espíritu hegeliano, proponiendo una nueva cultura que ironiza sobre los principios establecidos para dejar espacio a la vitalidad. La obra critica el idealismo y el culturalismo, entendido como un cristianismo sin Dios, que, según Ortega, caracterizan la modernidad. El idealismo es descrito como la presunción de que la realidad se comportará como nuestras ideas, ignorando la resistencia y materialidad de lo real. Ortega ve la modernidad como una secularización del cristianismo, donde la razón pura ocupó el lugar de la teología. El perspectivismo y la doctrina del punto de vista. Ortega retoma y desarrolla su teoría del perspectivismo, afirmando que la realidad solo puede ser vista desde una perspectiva, y ésta la constituye. Para él, la perspectiva no es una deformación de la verdad, sino su organización. Cada individuo es un punto de vista esencial e insustituible, nuestra verdad parcial es parcial, pero verdad. La fidelidad a la situación, la aceptación de la faena que nos propone el destino, eso es, el tema de nuestro tiempo, punto. Ortega critica el racionalismo y el relativismo. Considera que ambas posturas, aunque tuvieron su momento, resultan insuficientes para su tiempo debido a su ceguera parcial y complementaria. El racionalismo niega la vida para glorificar la cultura, mientras que el relativismo anula la verdad ante la mutación constante de la vida. La misión de su generación, por tanto, era superar esta antinomia, integrando la cultura y la vida en una síntesis más franca y sólida. Para Ortega, su época era de filosofía beligerante, que aspiraba a destruir el pasado mediante su superación radical, abriendo un nuevo capítulo en la cultura europea. En este contexto,
Ortega vio en la teoría de la relatividad de Einstein un símbolo de esta ruptura con el pasado y una confirmación de su perspectivismo, al demostrar que no existe un punto de vista absoluto en el universo. Aunque Einstein se veía a sí mismo como un tradicionalista que reconciliaba hechos, Ortega interpretó su teoría como un fenómeno histórico que corregía el error de considerar al hombre como centro del universo y reubicaba la razón como un instrumento. Este análisis de la crisis cultural y de la necesidad de una nueva sensibilidad vital en la época de Ortega resuena profundamente en nuestros días. La emergencia socioecológica, por ejemplo, se ha propuesto como el tema de nuestro tiempo del siglo XXI, un desafío tan disruptivo como peligroso que exige una profunda transformación colectiva y una reorientación del pensamiento. Estamos inmersos en una polifonía de amenazas existenciales, o policrisis, donde una pluralidad de riesgos se entrelazan y retroalimentan, una complejidad que demanda una comprensión matizada, lejos de la subordinación a una única gran lógica. Esto subraya la validez del perspectivismo orteguiano, que reconoce la pluralidad de visiones para abordar la realidad. En este escenario, surge un hueco intelectual y político, el del cómo hacerlo. Entre la constatación científica del rumbo catastrófico de la sociedad moderna y la enumeración de programas ideales de transición, la tarea generacional actual es abordar la implementación práctica de soluciones, un reto que conecta con el énfasis de Ortega en la acción y la razón práctica. Paradójicamente, en nuestro tiempo, discursos como el estoicismo moderno y la literatura de autoayuda ofrecen herramientas para lidiar con la incertidumbre y la angustia, priorizando el control individual sobre las emociones. Sin embargo, la filosofía de Ortega nos invita a ir más allá de una autogestión individual del sufrimiento, hacia una comprensión de las circunstancias colectivas y la acción transformadora que rehúye los mitos y busca la verdad necesaria para una vida plena. El legado de Ortega, por tanto, nos ofrece un marco para reinventar la razón y la cultura, propone una refundación de los valores modernos o racionalidad, verdad, autonomía moral o desde la base de la vida como realidad radical. La filosofía, según él, debe aclarar y orientar la decisión humana hacia una acción satisfactoria, promoviendo un diálogo entre las humanidades y las ciencias para abordar los complejos desafíos actuales. Su estilo, que privilegiaba la claridad y la metáfora sobre la jerga técnica, era un acto de cortesía del filósofo y una crítica al intelectualismo cartesiano. En síntesis, el tema de nuestro tiempo nos proporciona un valioso instrumental conceptual para nuestra propia reflexión. Nos enseña que la sensibilidad vital de cada generación es el motor de la historia, y que nuestra misión no es solo recibir el pasado, sino reaccionar a él con espontaneidad para forjar un nuevo destino. Las respuestas a nuestras preguntas iniciales, entonces, se perfilan con mayor claridad. Para comprender la crisis de nuestra época y hallar sentido, necesitamos asumir la profunda heterogeneidad entre las ideas heredadas del pasado y nuestra espontaneidad vital. Esto implica desarrollar una razón vital y un perspectivismo que integren la cultura con la vida, superando las insuficiencias del racionalismo y el relativismo. La clave está en no aferrarse dogmáticamente a lo establecido, sino en reconocer la naturaleza histórica y cambiante de la verdad y de la experiencia humana. En nuestra misión como generación consiste en abordar los desafíos contemporáneos, como la emergencia socioecológica, no como un destino ineludible, sino como una tarea que requiere una actitud beligerante frente a la inercia del pasado. Debemos ser fieles a nuestra vocación, forjando nuevos valores y sistemas que se adapten a las necesidades del presente, y esto se logra a través de un constante diálogo crítico, una profunda reflexión, sobre todo, una acción consciente y creativa que se haga cargo del cómo hacerlo en lugar de limitarse a diagnosticar el qué.